Hablemos sobre la vida y su destino. Redescubramos lo amable y honroso. Apreciemos lo que es verdadero y noble, lo justo y lo puro. Pongamos en obra lo que hemos recibido. Es momento de ir más allá. Esto es Escápate. Hola, ¿qué tal, mi queridísima gente del podcast del Seminario de Guadalajara? Escápate. Y una vez más nos encontramos, ahora sí que para compartir lo que el Señor nos ha dado, compartir experiencias de vida con una única intención: que las personas que nos estén escuchando también se sientan identificadas con alguno de los procesos de nuestra vida, no tanto para que se identifiquen con nosotros, sino para que ellos se den cuenta que la vida como tal es un don que se va compartiendo, que se va haciendo y que no estamos solos en este mundo. Y me quiero hacer tal cual acompañar de estas dos grandes mujeres que están nuevamente aquí en el seminario, Eloísa por segunda ocasión y por primera vez la doctora Ivonne. Y me encantaría que ustedes se presenten para nuestros escuchas. Bienvenidas las dos. Muchísimas gracias, Chema. Pues un honor de nuevo estar aquí y encantada de conocer aquí a Ivonne. Y pues bueno, nada, a compartir un poquito de mi experiencia de vida con todos los que están escuchando y que sea de provecho para todos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ivonne. Gracias por la invitación, Chema, y al seminario también. Un gusto conocerte, Eloísa. Pues aquí estamos para lo que se ofrezca, ¿no? Gracias. Así decía mi abuelita, aquí estamos para lo que se les ofrezca. Pues gracias, Chema, Eloísa. Yo sé que va a ser un programa súper chido y de mucha experiencia entre nosotros y también para compartir con los escuchas. Sí, que debo decir que cada que entro a la cabina a grabar, aunque ya han sido varios episodios en los que he estado, pero siempre es una experiencia diferente. Y ciertamente los micrófonos me siguen imponiendo, las cámaras también, y estoy con las manos a sude y sude. Lo bueno que tienes a una psicóloga. Saliendo te doy terapia. Vaya, puse colorado. Pues bienvenida a las dos, gracias por estar aquí en este podcast del Seminario de Guadalajara. Y antes de entrar en materia, quisiera recordar las redes sociales de esta institución. En Facebook estamos como Seminario Diocesano de Guadalajara, en Instagram como @seminario.guadalajara y en YouTube también como Seminario Diocesano de Guadalajara. Y pues sin más preámbulos, el tema que nos ocupa el día de hoy: mitos y realidades de la psicoterapia. ¡Auch! Mitos y realidades de la psicoterapia. Y bueno, ahora sí que he comenzado a entenderme en cuanto a que somos personas tridimensionales. No solamente cuerpo, sino también alma y mente. Y pienso que al menos en los últimos años, quizás estas dos dimensiones tan profundas, alma y mente, han quedado un poquito a un lado y se ha priorizado la cuestión del cuerpo, la cuestión material. Y qué importante es que nosotros como humanos reconozcamos también que somos esto: alma, mente y cuerpo. Y ahora sí que ciertamente con esta pandemia que nos ha puesto de cabeza a muchos, aparece como la necesidad: ¿voy o no voy a terapia? Y si voy a terapia, ¿qué le voy a decir a la terapeuta? ¿O qué va a pasar conmigo? Pero antes de tomar la decisión de ir a la terapia, ocurre a nosotros un fenómeno interesante, porque podemos pensar que solamente a la terapia se van cuando se está loco completamente. Incluso a mí me llegaría a dar como ese temor de decir: híjole, ¿qué van a pensar de mí en el momento que yo comparta si voy o no voy a la terapia? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces sí aparecen como muchos ruidos, y además de los ruidos no falta el conocido y que podamos compartir esta inquietud de decir: quiero ir a terapia porque creo que tengo la necesidad de no solamente atender la cuestión material mía del cuerpo, sino también poner orden o tratar de sacar lo mejor de mí en cuanto a mis mismas capacidades que mi alma humana me ha dado. Y a lo mejor nos podemos sentir un tanto cuanto dolidos o accidentados o con mucho ruido o desorden en nuestra mente, en nuestro corazón, en el alma. Y no falta la expresión de: no pasa nada, simplemente échale ganas,
o sal Ánimo. a bailar, ánimo, distráete, ve un café, utiliza tu tiempo de ocio, ocúpate en algo y déjate de cosas. ¿Para qué vas a gastar dinero, tiempo? Y es más, ¿quién te dijo que estás mal? Y muchas de las veces es como que para darnos ánimos antes de ir a la terapia, ¿no? Decir, bueno, pues entonces si mi amigo, si mi cercano, si mi familiar me dice que no estoy mal y que me ve muy bien, pues entonces ¿a qué va uno a la terapia, no? Eloísa, tú desde tu experiencia, ¿qué has escuchado en cuanto a los mitos de la terapia, de la psicoterapia? Pues yo creo que el típico, ¿no? Que vas a escupir lo que tienes, pero nada más el psicólogo está. Uh-huh. ¿Y qué más? Ajá. Y como ese mito de que no te va a ayudar en nada y que nada más vas a ir a hablar. Y realmente creo que de alguna manera a lo mejor a mí también me pasó. Uh-huh. O sea, con esas personas a lo mejor que te rodean y que te van diciendo de que no, es que tal psicólogo. No, la verdad es que no funcionó. Entonces como que uno a lo mejor a veces se va haciendo ideas de que no, pues entonces ¿para qué voy, no? Si la mayoría no va a servir. ¿Para qué voy a gastar mi tiempo y dinero? Entonces, cuando uno, obviamente, claro, tiene filtros con los psicólogos también, pues no cualquiera. O sea, también tienes que buscar con el que te halles. Pero es donde te das cuenta que dices, caray, de lo que me estaba perdiendo. Y que a veces también, como dices tú, ¿no? Comentabas, no tenemos que estar en el hoyo, así de los hoyos, para acudir a terapia. O sea, también a lo mejor estamos inquietos y decimos, pues es que, bueno, a ver, quiero ver que alguien me oriente, porque uno solo, la verdad es que está difícil a veces, ¿no? Como descubrir realmente esas raíces de donde viene a lo mejor ese problema. Y considero yo que la verdad, pues sí, está llena de mitos y hasta que uno va y lo descubre por sí mismo es cuando ya realmente uno cambia su perspectiva sobre la terapia. Sí. Doctor Ivonne, yo sé que tienes casi 28 años ya de psicóloga. Sí. Y ahora sí que la terapia como tal, ¿para quién es? ¿Para quién es la terapia? Pues lo voy a hablar como en el rancho, ¿no? Uh-huh. Canasta básica. Huevos, tortilla, frijoles, terapia. O sea, es para todos, realmente. La terapia debe ser para todos. Y con esto quisiera empezar mi participación recordando un episodio de la Biblia, que seguramente ustedes lo recuerdan, que fue el encarcelamiento de José, el llamado José el Soñador. Sí. Entonces él pasó por un proceso muy interesante, desde riñas familiares y luego secuestro y luego esclavo y luego asesor del tesorero del reino, que fue Potifar, y luego a la cárcel, ¿no? Acusado por abuso sexual o intento de violación. Entonces, si vemos en perspectiva la vida de José, pues, está bastante desmenuzable para entenderla desde el punto de vista terapéutico, pero aquí viene el psicólogo. En la cárcel conoció a un copero y a un panadero que estaban acusados de decapitación, los iban a decapitar, y ambos le cuentan un sueño, cada uno le contó un sueño. Y entonces a uno le dice, pues a ti sí te van a decapitar y a ti sí vas a estar de nuevo, o sea, tu sueño representa que vas a estar de nuevo apoyando al faraón, ¿verdad? O sea, al rey, al mandatario. Y resulta que en ese tiempo, en ese contexto social, los coperos, que fue el que se salvó, los coperos eran los psicólogos de los reyes. Y entonces se salva el copero y está con el faraón porque Egipto estaba pasando por un proceso difícil en donde él había tenido un sueño y iban a venir 7 años de sequía y no sabían qué iban a hacer. Y entonces le dice el copero, en la cárcel conocí a una persona que tiene mucha revelación de parte de Dios y él me dijo que yo iba a estar aquí contigo. Pero como se lo dijo su consejero psicólogo, entonces le manda a llamar a José. Con esto quiero decir la importancia que tiene desde la Biblia, que esta historia está en el Génesis, la importancia que tenía desde nuestros muchísimos ancestros bíblicos la terapia o la consejería por parte de una línea espiritual. Uh-huh. Ay, sí. Se quedan muy serios, ¿no? No, es que, bueno, no sé, en ese sentido, como que nos cuesta mucho redescubrir incluso
nosotros que nos decimos hombres y mujeres de fe, integrar la terapia o la psicoterapia. Porque incluso muchas de las veces nos pueden decir, es que si vas a terapia, estás desconfiando de Dios, o has abandonado tu fe, o porque puedes llegar a confiar más incluso en lo que te puede decir el terapeuta o la terapeuta, y no confías en lo que ya te ha dicho el Señor, incluso que esté en la misma Sagrada Escritura. Entonces sí sería interesante tal cual de una vez mencionarlo y decir, terapia con fe y con razón, pues no se repelen. No, para no nada. debieran. Ajá. Entonces, en ese sentido, incluso a nosotros nos puede causar un temor, porque puede pasar que si no llegamos a las manos, no quisiera decirlo a las manos... A las mentes. O a las mentes no correctas. ¿no? Exacto, o sea, a las mentes no adecuadas Sí. o no correctas, incluso pareciera como si nos fueran a quitar la fe. Como si... Pues si no fe, te la quitan, pero sí se mueve, ¿no? Sí. Lo que decía Eloísa, que es importante también saber elegir a quién. Y bueno, en estos años de experiencia, sí contesté tu pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Para quién es la terapia? Pues para alguien muy pequeño, para alguien muy grande, la terapia no excluye a nadie. O sea, es para reyes y es para peones. O sea, no hay una exclusividad, ¿no? Y sí, la fe para mí es importante. Y yo cuando decidí estudiar psicología, siendo mi papá un teólogo, aprendiz de teólogo y teólogo empírico completamente, me decía, no estoy en contra de esto, y estoy hablando de el último año, 2 últimos años de los 80s, entrando para los 90s, que yo entré a la universidad en el 88, y la psicología en general, no solo la psicoterapia, pues era casi parte de la estrategia demoníaca, ¿no? Y entonces mi papá, siendo un estudioso de la teología, me dice, creo que la psicoterapia, como cualquier otra herramienta al servicio de Dios, puede ser de gran utilidad, como lo es un médico, como lo es un carpintero, como lo es un ingeniero. Si Jesús va por delante, entonces no vas a ser siempre me decía así, no vas a ser una psicóloga del montón, sino vas a ser una sierva de él, ¿no? Entonces, no en un sentido religioso lo digo, porque yo no soy religiosa, soy creyente completamente, soy la fan número 1 de Jesús. Siempre digo que Jesús es mi hit, ¿no? Jesús es mi hit. Y lo puse por delante de todo, y la verdad es que las maestrías, los estudios, los diplomados, especialidades, el doctorado que todavía no termino, están como pasados por la plataforma de lo que dice la palabra, ¿no? Lo que dice Dios. Y no sé cuánto quede cuando lo mermo, no sé cuánto quede de psicología, pero creo que Dios me ha llevado por la experiencia de la fe, que ese es un camino seguro. Ese es el único camino seguro en la psicología. Y cuando el paciente llega a mí, yo sé que lo escogió Dios, ¿sabes? Y cuando alguien no se queda, es porque no venía de parte de Dios. Entonces yo me quedo tranquila con eso. Soy muy segura en lo que hago, porque también sé que Dios me eligió para hacerlo. Entonces, la agenda de él está bien hecha, y confío en que su agenda está sincronizada, mi agenda está sincronizada con la de él. Entonces, creo que estamos en paz, ¿no? Con quien asiste. Entonces, no sé, si quieres hablamos de lo que yo pienso que la gente debe de quitarse de la cabeza de lo que es la psicología o la psicoterapia, porque hay muchas versiones contradictorias, ¿no? Sí. Esta que dijiste, ¿no? Que la psicología es para cuando estás mal. No, me gusta explicar la psicoterapia, o todo lo que me explico desde el punto de vista general. Voy de lo general a lo particular. Entonces, décadas atrás, pues no vayas al psicólogo porque entonces vas a aceptar que estás loco, ¿verdad? Sí. Y entonces la psicología no trata problemas de trastornos mentales, porque para eso se dedican los psiquiatras. Nosotros tratamos problemas de la vida cotidiana. Y para mí problema, la palabra problema incluye solución. Problema es igual a solución.
¿verdad? Entonces, todo aquel que acude a un psicólogo es porque va a ser una mejor versión de sí mismo, Claro. ¿verdad? Totalmente. Y por lo tanto va a tener mejores relaciones interpersonales porque trabajamos lo interpersonal y lo intrapersonal. Entonces, la psicología vista desde un ángulo contextual, desde un contexto, en décadas era satanizada, ¿verdad? Y satanizada por los creyentes. Sí. Sí, ¿verdad? totalmente. Entonces, hoy por hoy, la psicología no nada más ya es un lujo, ¿no? Aparte, que bueno que mencionaste lo de la pandemia, es una necesidad, porque yo tengo muchos escritos de mis maestros que son los pacientes, y entonces decían, le hablaba a alguien cuando estaba conmigo en terapia y contestaba, se ponía el teléfono así abajo y decía, no puedo contestar ahorita, después te llamo, ¿no? Así como yo decía, me está ocultando, ¿no? Me rechaza. Esa vergüenza de mí. Yo lo confrontaba. Digo, ¿te da vergüenza decir que vienes conmigo? No, pero es que, no, esto es privado, no sé qué. Y hoy están entrando al consultorio y dice, después te llamo porque estoy aquí por entrar con mi doctora. Porque voy a entrar a la y terapia. se graban, ¿no? Y hasta, Graban una hasta los historia. memes, ¿no? De que ya fuiste a terapia. O sea, Claro, sí. graban ¿verdad? una historia. Entonces, hoy tengo muchas chicas que van a terapia conmigo por un tema que es la soltería, ¿no? Va mucha gente con esta situación de soltería, sobre todo mujeres, y entonces hay quien ya me dice, es que doctora, yo ya no voy a aceptar a nadie que no tenga claro quién es, que tenga recursos económicos estables, yo ya sé lo que quiero y sobre todo yo voy a honrar mis procesos terapéuticos y no me voy a poner con alguien que no tenga un proceso terapéutico. Ya lo están poniendo como un requisito. Como una necesidad. ¿Por qué? Porque ya hay algo de garantía en el que por lo menos ya conoces un poco más de tu persona, ¿no? Y en ese sentido, bueno, primero, confirmo lo que Dios lleva a tu agenda, ¿eh? Lo Sí. confirmo. Sí, sí. Y por otro lado, entonces, sí me gustaría, no sé, Eloísa, si nos pudieras decir, doctor Ivonne, ¿qué no es la terapia? Por supuesto. Así, ¿qué no es terapia? Como hay mucho que decir, decidí mejor escribirlo, Va. porque hay mucho que hablar, ¿no? Y a mí me tienen que callar. Hice algunos escritos y son muy concretos. La terapia no te crea ni te destruye, solo te transforma. Porque estos comentarios, ¿no, Eloísa? Que de pronto escuchas, no, es que el psicólogo te va a meter ideas erróneas, Sí. no, es que él te va a cambiar. Y hay un mal chiste, yo soy mala para los chistes, pero este chiste me gusta, ¿no? Es una pregunta. Sí. ¿Cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? Pues, ¿Cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? que uno el que Pues lo sí. quita o ninguno. Una persona. Ninguno. Si el foco no quiere cambiar, Ah. ninguno. Si el foco muy no- bueno. si el foco no quiere cambiar. Sí. Se aplica bastante. ¿Sabes? El psicólogo no tiene el poder de cambiar Sí. a nadie. Puede la persona mimetizarse con el psicólogo. Cuando hay un mal psicólogo, se puede mimetizar con el psicólogo, pero cuando deje de ver al psicólogo va a volver a sus mismos patrones erróneos de los que ya traía. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, la terapia no te crea ni te destruye, solo te transforma. Pensamos que ir a terapia nos hará cambiar y en realidad nadie cambia, solo descubrimos un mejor ser humano guardado dentro de nosotros. A mí me gusta mucho y no puedo, me siento chiquitita junto a Chema, no nada más físicamente, sino con el tema de la Dios filosofía, mío. pero hay una corriente filosófica que me gusta mucho y que es la mayéutica, ¿verdad? Sí la conocemos. Sí. Y entonces la mayéutica dice que el maestro o el rabí, ¿verdad? No ponía un conocimiento en los discípulos, sino solamente era como la función de una partera, ¿no? El conocimiento estaba en cada alumno, el conocimiento estaba en Lucas, el conocimiento estaba en Mateo, el conocimiento estaba en Juan, el conocimiento estaba en Santiago. Cada uno tenía una revelación diferente y el maestro lo que hizo fue ayudarlos a dar a luz esa iluminación que ellos ya tenían, que ya había sido dada y que había sido dada con un propósito para ser partícipes del reino.
Y entonces, así como ellos, también cada uno de nosotros tenemos ya una revelación dentro de nosotros para la humanidad y para el reino. Y lo único que un psicólogo debe hacer es ser un partero, ayudar a que salga ese conocimiento. Pues entonces, instrumentos de Dios, ¿no? Al final de cuentas. Es un mito pensar que el psicólogo va a instalarte un chip en tu cerebro para que hagas y pienses y sientas como él quiera o como le convenga a una sociedad. No es así. Él no puede hacer nada de lo que ya fuiste llamado a hacer. Wow. Oh. Simplemente sacar, es que Ivonne, yo te estoy escuchando así como de, sí, doctor. Anotado. Sí, yo también, ¿verdad? Hay otra frasecita que me gusta mucho que dice: la terapia no es para locos, es para el que no quiere convertirse en uno. Wow. No, definitivamente. Claro. Sí, Y en una sociedad post-pandemia, bueno, o sea, yo de verdad no sé qué hacer a veces con la agenda. En estos días recibí un mensaje de un paciente que es un poco inestable en sus citas y entonces me ha hecho varias citas y luego me las cambia, entonces ya no tengo agenda y si no coincide, o sea, yo tengo que ser más estructurada. Y me dice: ¿me puede, doctora, regalar 5 minutos? Porque quiero saber por qué mi esposa sí tiene sus citas puntuales, nunca son cambiadas y yo no. ¿Por qué a mí no me recibe? O sea, una exigencia de la terapia, ¿sabes? Y entonces, esta pospandemia nos posicionó tanto a pacientes como a psicólogos en una perspectiva de urgencia, en la que la necesito porque no quiero caer en excesos, la necesito porque ya no quiero ser yo mismo, la necesito porque mi matrimonio se está raspando, la necesito ya en un sentido de urgencia. Y volviendo a lo general de lo que hablábamos, nuestra cultura, desafortunadamente latina, no estamos habituados todavía ni acostumbrados a una medicina preventiva. Vamos al dentista cuando ya la muela nos duele, o vamos a un chequeo general cuando traemos una punzada vesicular, etcétera, ¿no? Y el psicólogo es el último en la cadena alimenticia. ¿Sabes? Me incluyo. Sí. Somos el último en la cadena alimenticia. Es más, en el campus de la UDG somos el último vestigio. O sea, entras a medicina, enfermería, nutrición. Al último está psicología. Digo, mira, hasta en la estructura geográfica somos los últimos en la cadena alimenticia. Pero luego me dicen del otro lado: pues lo puedes ver, lo puedes entrar por el otro lado y somos los primeros, ¿no? Pues sí, los primeros. Entonces, esta cultura, ¿verdad? Afortunadamente y desafortunadamente, que fue a través de la pandemia, nos cambió la perspectiva, nos puso en un sentido de urgencia, y un psicólogo inteligente, perdón porque soy un poco burlesca cuando hablo de mi profesión, con 2 neuronas funcionando y una con polio, pues puede pensar que no debemos actuar por contención. O sea, la contención es esa llamada urgente de que atiéndeme ya, te pago lo que quieras, o sea, cancela a los demás pacientes, pero me urge verte. Tenemos que no contestar esas llamadas de contención, porque lo único que van a hacer es hacer un parche, sí, y no una sanación. Entonces, ¿qué no es la psicoterapia? No es un botón de alarma. Tenemos que procesarlo con tiempo y llegar al punto de no ir cuando estoy enfermo, sino ir en modo preventivo. Y a mí me encanta esa psicoterapia porque puedes visualizar con mayor claridad el futuro, ¿verdad? Cuando llegan les pregunto: ¿cómo te ves a 3 años? Y les da un episodio de catatonia, ¿no? Se quedan así paralizados como la caricatura de Rango. Digo, desengarrótate. Ok, dime qué quieres hacer hoy. Tú llévala. Doctora, va muy rápido. Entonces, cuando no hay un sentido del futuro, ¿verdad? Es esta parte cuando queremos parchar, ¿no? La situación. Es rápido todo. Y entonces, exactamente, la psicoterapia es darle una perspectiva de un presente y de un futuro distinto, con más certeza. Va. ¿Sí? ¿Qué no es? No es magia, ¿no? Siempre que llegan los pacientes les digo: créeme, de verdad, que abajo de este sillón yo quisiera tener una varita mágica y que en 1 hora me cuentes todos sus problemas, yo estar lista con la varita mágica, tocarte y salgas como nuevo. Pero ¿qué crees? No es así.
hay procesos. Y en esta sociedad, en esta nueva era de la inmediatez, entonces no queremos vivir procesos. Fue impresionante que fui a la FIL y me encanta ir a la zona de rompecabezas y luego descubrí otra que son rompecabezas mate y me prestaron el catálogo de los rompecabezas y se acerca un niñito como de 10, 11 años y me dice, ¿ya lo desocupaste? Sí, entonces lo hice a un lado, ¿no? Y entonces como estaban muy chiquitas las letras, él en automático quiso abrir la hoja como si fuera una pantalla. O sea, abrió los dedos y dijo, ay, no es una tablet, es hoja, no se hacen las letras grandes. O sea, él mismo. ¿Qué significa esto? O sea, el cerebro del ser humano ya nació con un chip de inmediatez. Y entonces nosotros estamos en una cultura de la inmediatez y queremos procesos rápidos y la psicoterapia no es inmediatez, no es magia. Yo me acuso de eso. Todos. Soy que quiero todo de volada. Ajá. Y de una otra manera nuestra cultura como que nos va moviendo a eso, ¿no? Todo lo podemos gobernar ya desde nuestros dispositivos, desde pedir comida, desde pedir un coche, hacer pagos, en fin. O sea, nos resuelve la vida, pero en cuestión de segundos, ¿no? Y volviendo al tema de la fe, Dios, para que entremos en un proceso de transformación, lleva tiempo. Hablábamos hace rato de José y podemos hablar de cualquier personaje que ustedes quieran. Desde niña me apasiona la historia en la Biblia y cada uno de ellos para lograr hacer algo pasaron por procesos. Y casi todos empezaron después de los 40 años. Wow. Entonces les dio una promesa a los 15, a los 20, a los 30, pero la ejecutaron después de los 40. Y entonces, ¿qué pasó en todo ese tiempo, no? ¿Qué pasó? Procesos. Esta sociedad nos lleva a vivir eventos, ¿no? Hay un retiro, un campamento, bla, 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 bla. Y todo bien hermoso y ahí va quedando todo. ¿no? Y el lunes siguiente, otra vez la misma. Y a lo mejor ese tipo de eventos pueden fungir como parches, lo que decías hace unos minutos, ¿no? Que muchas de las veces a lo mejor, y incluso pues también a mí me ha pasado. Aquí en el seminario tenemos muchísimos retiros, y muy bien dirigidos, muy bien orientados y por supuesto que lleguen al fondo del corazón el deseo de cambio, el deseo de transformación, el deseo de sacar lo mejor de ti de la mano de Dios. Y a veces pasa esto, que después de un tiempo como tenemos la emoción a todo lo que da, ya el momento de que baja la emoción y que me doy cuenta que es decisión más que una emoción, es cuando digo, chin, otra vez lo mismo. Pues ahí está San Pablo, ¿no? Y ahí es donde también cae el problema, ¿no? Que a veces uno se desilusiona a la primera o a la segunda, entonces por eso ya no vuelves. Porque no funcionó la terapia, entonces otra vez caí en lo mismo, entonces ahí le dejamos. Tampoco eso a mí me pasaba, por ejemplo, y lo compartía con amigas y decían, es que a mí también me pasa. Y era como, yo ya tenía que, no sé, 7 meses en terapia y de repente, perdón, pero decía, es que, ¿qué estoy haciendo aquí? No veo nada, ¿no? O sea, como que no vea resultados, efectivamente, porque la psicóloga no me iba a cambiar a mí, o sea, era yo la que tenía que vivir ese proceso. Y ahorita que mencionas eso, los procesos se me hace como súper importante. Como yo creo que pedir la gracia a Dios de que nos ayude a asentar esos procesos, porque exactamente queremos rápido todo y de que, bueno, sí, pues en un añito, capaz que no, o sea, capaz que es en 2 años, 3 años. Y es pedirle a Dios, yo creo que la gracia de que nos ayude a ser pacientes. Porque yo creo que eso yo luché muchísimo con eso, ¿no? Con el, es que, ¿qué estoy haciendo aquí si no veo cambios rápidos? Y no sé qué. Era yo. O sea, pues a fin de cuentas, era yo. Y como que exactamente, es todo un conjunto. Y también, pues, de la fe, ¿no? O sea, también no creer que... A mí también me llegó a pasar como el pensar... Es que si estoy con Dios, pues Él lo va a resolver todo, ¿no? Como dejarle también esa parte a Él y se nos olvida que Dios usa instrumentos. O sea, que las personas, como tú decías, Ivonne, tú estás para ayudar. Y eso creo que es como súper fundamental a la hora de tomar terapia. O sea, pensar que esa persona que está ahí es un instrumento de Dios. No es tu tabla de salvación y que te va a salvar de ese instante ya, de que ya te va a parchar exactamente, ¿no? Entonces, pues sí. Yo quisiera concluir esto con algo también que escribí. Pensamos que ir a terapia nos hará cambiar y en realidad nadie cambiamos, solo descubrimos un mejor ser humano guardado nuestro, que yo lo ejemplificaba con la mayéutica, ¿no? Sí.
La terapia, en la mejor de sus versiones, trabaja en temas preventivos. Tomar terapia cuando no tienes una crisis o un problema previene que los desarrolles. Entonces, cada uno de nosotros, en una sociedad en la que vivimos, en cualquier sociedad, somos presa fácil de los desajustes de una cultura y de una sociedad. Somos el resultado de, no vamos por la vida como individuos solos, solitarios, ermitaños, ¿verdad? Entonces, como estamos programados para ser influenciados por unas neuronas que se llaman neuronas espejo, estamos determinados por ser influenciados por las 5 o 7 personas que nos rodean, y las que siguen, y las que siguen, las que siguen, terminamos siendo el resultado de una sociedad enferma. Entonces, cuando vas a terapia, tú puedes ver en perspectiva en dónde estás sumergido, en qué contexto, quiénes son a los que más escuchas, cuáles son las historias de Instagram que más ves, y terminan determinando un pensamiento. Dice la palabra de Dios que tal es el pensamiento del ser humano, tal es su conducta. Entonces, cuando vas a psicoterapia, analizas tus pensamientos y dices, estoy juntándome demasiado con una persona fatalista, estoy juntándome demasiado con una persona que se toma todo demasiado, demasiado superficial. Y entonces vas viendo cómo te vas llenando de esos pensamientos y ves un futuro y dices, ¿terminaré siendo así? O quien llega y dice, yo vengo a terapia porque no quiero cometer los errores que cometieron mis padres, ¿no? O sea, está viendo un futuro. Si tarde o temprano me va a alcanzar este problema, entonces mejor lo prevengo. No, y también algo también me pasó a mí y a otras personas también a mi alrededor, es que íbamos de que, no, es que fulanito, ¿no? Me hizo esto y desgraciado. Y luego llegas a terapia y dices, ay, yo también fui una desgraciada. O sea, la verdad, es que sí es cierto. O sea, vamos como víctimas, ahí se pone el víctima. Y dices tú, no, es que todos los demás son unos desgraciados y yo soy la santa. Y llegas a terapia y es cuando dices, Dios mío. Madre mía. Y es cuando empiezas a pedir perdón porque ya viste que la regaste. Pero yo creo que también aparte hay un trasfondo, ¿no? Porque como que, vaya la redundancia, pero en el fondo sabemos que tenemos que cambiar y a veces nos da miedo eso. O sea, el miedo a decir, voy a tener que pedir perdón, voy a tener que cambiar con esa persona, y eso también nos da miedito. Sí, salir de la zona de confort no es fácil. Sí. Totalmente. Es un reto. Por último, no sé si tengan más preguntas sobre esto, yo lo concluiría así. La terapia requiere un proceso, y proceso es igual a tiempo. No existen los buenos terapeutas, sino los pacientes comprometidos en tiempo y forma. Amén. Para que no vuelvas a decir que soy buena terapeuta. Y Iván así se me queda viendo como que si me estás oyendo. Anotado. O sea, realmente el éxito de un proceso terapéutico requiere de mucha persistencia del paciente. El éxito no es mío. O sea, como lo hice hace rato, ¿no? En el jardín, que dije, yo me lavo las manos, Chema. Oye, casi contrato, ¿no? Al final, yo no me hago responsable. La última cláusula. No, de hecho, y en la clínica tenemos un contrato que firma el paciente. No es un contrato legal, es un contrato moral, en donde él se responsabiliza de la decisión que está tomando, ¿verdad? Y yo les digo, realmente, o sea, cuando yo doy de alta a alguien, yo le hago fiesta. Wow. Yo llevo un pastelito, llevo velitas, le doy un regalo, le doy un libro, algo, porque solo los valientes terminan un proceso. Y la psicoterapia, ese es otro mito. La psicoterapia no es para cobardes, ese es un mito. No es para débiles. No va a terapia alguien débil. A terapia va y se queda una persona valiente. Es una persona de valor, con valentía, con determinación, el que termina un proceso terapéutico. ¿Quién en su sano juicio va a ir a contarle sus problemas a un desconocido para llegar a nada? Sí. ¿Sabes? Y aparte pagarle. Entonces, eso requiere mucha valentía y determinación.
Fíjate que me leíste la mente porque justo esa era mi siguiente pregunta. O sea, la terapia La adivinación es pecado, ¿eh? La adivinación es pecado. Pues tú que me leíste la mente. Yo no adiviné nada. Yo me anticipé nomás. Sí, porque muchas de las veces pensamos eso. O sea, vas a terapia, oye, pues no, pues que eres muy fuerte. Oye, incluso, ¿no? Pues pídele al Espíritu Santo el don de la fortaleza. Sí, claro. Con tal de que no llegues a ese recurso. Pero bien entendido esto sería, sí, pídele al Espíritu Santo el don de la fortaleza para que seas valiente al momento de estar desnudando tu corazón. Afrontando tus problemas. Frente a la terapeuta, frente al, pues sí, al momento de la terapia. Sí. Porque, Perdón que te interrumpa, si no se me va a ir la idea. Es en estos pocos escenarios en donde veo humildad y valentía juntos. Wow. Van de la mano. Un paciente que logra terminar un proceso terapéutico es un paciente que practicó en cada sesión la humildad y la valentía. Y la honestidad, ¿no? Porque a veces también en ese mismo que pasa de, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo me acuerdo que se lo oculté como 2 meses a mi psicóloga y dije, ¿pero por qué hice eso? No, al contrario. O sea, uno debe de ser muy sincero porque efectivamente a lo mejor te ahorras menos tiempo y tú ahí complicándote la vida. Entonces, también como esa parte, ¿no? De realmente, pues, honestidad ante todo. Sí, porque aunque no lo crean, hay quien va a terapia para seguir igual. Sí. Para fingir también. Sí, es Sí, como un autoengaño que se da mucho, ¿no? Y hay quien, respetando pues la posición de cada uno de mis colegas, lo voy a decir con palabras fuertes, yo no prostituyo mi trabajo. Si yo veo que alguien está dando vueltas en círculo, yo ahí termino mi trabajo. Y lo digo con mucha claridad, lo digo con mucho respeto para la persona que elige mi trabajo y también para los colegas que trabajan de otra manera. Yo no necesito un paciente más, pero el paciente sí necesita un psicólogo. Entonces, cada vez que alguien se sienta ahí frente a mí, se lo aclaro. Tú no tienes que quedar bien conmigo, para nada. No tienes que venir a fingir quién no eres. Yo no necesito un paciente más. Te puedo mostrar mi agenda, pero tú sí necesitas un psicólogo. Entonces, cuando hablamos así, ¿verdad? Qué fuerte, doctora. Entonces, está súper padre eso, claro. o sea, realmente claro. Las cosas como son. Claro. O sea, no pintarte lo bonito, ¿no? De que aquí vas a hacer esto y aquello y a veces como que no llegas a nada. Sí, y eso abarca mucho, ¿no? O sea, yo no necesito tu dinero, pero tú sí necesitas mis servicios. Entonces, puedes elegir quedarte aquí y trabajar con seriedad y honestidad, o puedes elegir que te cobren menos o más y fingir que estás en terapia para seguir en la misma condición, ¿no? Entonces, a veces es necesario, cuando detectamos este tipo de perfiles, hablar desde el día 1, desde la sesión 1, con franqueza, ¿verdad? Y entonces cuidamos y honramos el llamado que tenemos de parte de Dios, no prostituimos una labor tan seria, porque así como es delicado que una persona ponga en las manos de un cirujano su vida, claro. Tan delicado es que una persona ponga en sus manos de un psicólogo su alma. Sí. Definitivamente. Yo estoy así como con una bomba de emociones como ustedes no tienen una idea, ¿eh? Pero lo voy a decir. Pues yo sí salgo con una paz profunda del consultorio de la doctora Ivonne, ahí en la clínica Rossetti. De veras que hasta ahorita es una de las decisiones más trascendentales que he tomado, una de las decisiones más importantes. Incluso, pues, hace unos momentos que estuve con mis papás, les platicaba un poquito de esto y yo me experimento diferente frente a ellos. O sea, ya no es como yo verme al espejo y decir, pues el Chema de siempre, ¿no? Sí me experimento diferente. Tal cual, bueno, estoy abriendo el corazón, pero sí una bomba de emociones. Hágame como un usted huequito en su agenda, porque... de aquí va a llorar o no sé. No, y luego también, por ejemplo, o sea, yo puedo pensar, no, uno ya fue a terapia y a veces como que piensas de que ya, en la vida voy a volver porque ya solucioné mis problemas. No, o sea, es que uno vuelve a ciclos y a ciclos. Por eso digo, hágame un espacio porque creo que... Doctora, pues ahora sí que, bueno, nos queda claro lo que no es la psicoterapia. Yo creo que desde ahí podemos sacar luces de decir lo que sí es.
es un proceso no para débiles, sí para valientes, sí para los que esperan sacar lo mejor de sí mismos. Es un proceso que el factor tiempo es fundamental. No es necesario ir a la corre y corre, sino ahora sí que lento, pero con pasos firmes. Despacio que llevo prisa. Y hasta podría decir un sí a Dios, ¿no? Sí. Un sí a Dios de dejarse sanar. Así porque es. a veces no nos dejamos Wow. sanar por Dios. Está muy chida esa frase. Y a veces esa sanación es con mucha delicadeza y es despacito, Sí. ¿verdad? Sí. Para que no duela más de lo debido, Así sino es. lo necesario para poder sanar. Hay una frase que dijo mi consejero. Tuve un consejero psicólogo, teólogo, por casi 20 años y pues él ya está con el Señor a partir de el sábado. Y siempre me decía algo, porque él fue mi guía espiritual, pero también mi maestro en psicoterapia. Y decía, los molinos de Dios muelen lento, pero muelen fino. Wow. Oye, sí, puros bombazos, puras cachetadas directas al corazón y al alma. Qué barbaridad, Pues todo lo Por bueno eso- toma tiempo. Oye, por cuánta eso sales conmoción con se paz. vive acá en esta Sí, cabina en este sí. momento. Ojalá y los que nos estuvieran viendo y escuchando también alcanzaran a percibir nuestras emociones. Qué barbaridad. Pero bueno, debo decirles que lamentablemente estamos llegando ya al final de este episodio. Sí me gustaría muchísimo, doctor Ivonne, por supuesto, que quede claro que la terapia sí es un sí a uno mismo, sí es un sí también al Señor, ese llamamiento que nos ha hecho, sí también es un sí a un compromiso más fuerte y profundo con nosotros mismos y que no le tengamos miedo. Creo que vale muchísimo más lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, como lo dice aquí uno de los padres del Padre Berna, porque lo único y lo más hermoso que te acompañará siempre eres tú mismo. Y ahora sí que en la terapia no tienes, ahora sí que la necesidad de quedar bien con la terapeuta, con el terapeuta, sino de que haya esa armonía entre mente, cuerpo, alma, y se experimente esa paz profunda que conciliando todas estas partes solamente el Señor nos puede dar. ¡Qué barbaridad! Pues ahora sí que me encantaría, doctora Ivonne, si es tan amable, ojalá y si hay alguien que pueda compartir este episodio con alguien que lo necesita, lo pueda hacer. Y además de eso, doctora, si alguien de los que nos esté escuchando le encantaría iniciar algún proceso o tuviera un poquito más de dudas, ¿cómo se pueden dirigir a Clínica Rosati? Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, que estamos como Clínica Rosati, tanto en Facebook como en Instagram. Muy bien. Y les puedo pasar un número Claro también. que sí, claro que Este sí. número es solo de mensajes, no es un teléfono, es el WhatsApp de la clínica donde se generan citas. Y bueno, dicho sea de paso, no soy la única que estoy atendiendo ahí, porque yo ya no tengo agenda hasta mediados del 2022. Vaya. Entonces, Es un privilegio, bien lo dijiste, el Señor lleva tus agendas. sí, el Señor lleva mis agendas y acerca gente valiosísima a mi vida. Y tengo un equipo de 12 especialistas, entre ellos una psiquiatra y un neurólogo, un psicoanalista, 2 psicólogas infantiles, psicólogas conductuales, sexólogos y terapia de pareja. No. Y yo. El teléfono que les voy a dar es de la administradora de agendas, que se llama Annie Flynn, y es 3315 1778 41. 3315 1778 41. Y yo quisiera concluir con esto último que dijiste, que es la psicoterapia en el ser humano. Y como somos espíritu, alma y cuerpo, entonces seguimos siendo este reflejo, ¿verdad?, de la Trinidad, maravilloso. Y la salud se considera lo mismo. El sentir, pensar y actuar congruentemente nos lleva a la sanidad. Esa es la definición de sanidad emocional. Sentir, pensar y actuar, sentir, pensar y actuar congruentemente. Wow. Una triada. ¿Cómo Esa ves, es mi Eloísa? conclusión. Calladita, porque... Bueno, pues a Wow. todos los que han llegado hasta acá con nosotros les agradecemos. Ojalá y este contenido haya sido, pues ahora sí que de suma valía también para ustedes como lo fue para mí. Sí, también Y para mí. recordarles nuestras redes sociales en Instagram como @seminario.guadalajara.
Facebook y en YouTube como Seminario Diocesano de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctora Ivonne, gracias Eloísa, No, pues al por estar contrario, aquí estoy con de nosotros oyente. en la cabina del Seminario Mayor. Hasta la próxima. Gracias. Esto es Escápate, el podcast. Seminario Diocesano de Guadalajara.